El ingeniero Ramón Aguirre Díaz, él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y con él vamos a conversar sobre el corte de agua y las medidas a implementar. Buenas noches, ingeniero, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Juan? Iván, muy buenas noches, gusto saludarles. Buenas noches. Muy amable. Ingeniero, pues queremos ver si nos podría informar usted qué es lo que hace falta para que terminen pues las obras del sistema de Cutzamala, para que quede ya este mantenimiento que se le ha venido dando finalizado, y cuándo podemos esperar que se normalice el suministro de agua en las 16 alcaldías de la capital. Pues mire, la Comisión Nacional del Agua está acabando de llevar a cabo unos ajustes al programa constructivo de la línea de interconexión entre la Torre 5 y la planta de bombeo 5, y de acuerdo con la información que dio el director general, se esperaría que mañana entre las 5 y las 9, podemos decir, entre 5 y las 7, a las 5 de la tarde debe de estar ya bombeando agua el sistema rumbo a la ciudad, y con eso podemos pensar en regularizar el servicio para el miércoles en algunas zonas de la ciudad. Ingeniero, y para el resto de la ciudad, es decir, al 100%, ¿cuándo estaría funcionando el sistema? Bueno, es un proceso de llenado y de distribución complejo, porque es una red muy grande. Estaríamos hablando que ya la última colonia, para normalizarla, nos iríamos hasta el día sábado. Ingeniero, aquellas personas que ya hoy lunes se han quedado sin agua, ¿qué deben hacer para contar con el líquido? ¿Qué les recomienda? Bueno, están los teléfonos de atención a usuarios del sistema de aguas, y también tenemos el teléfono Locatel, en donde pueden los vecinos pedir pipas que son de carácter gratuita. Claro, la idea es que tener claro que hay muchos limitantes porque no hay infinito número de pipas, pero para atender las prioridades, por supuesto que para eso están. Es un operativo muy robusto de más de 1,200 pipas, y esperaríamos nosotros que los días complicados de la contingencia se puedan resolver atendiendo prioridades con este equipo, que es muy significativo. Estamos hablando de más del doble de lo que se ha tenido en otros operativos. Ingeniero, ¿cuál es el protocolo de revisión que se está llevando a cabo para verificar que quede efectivamente bien reparado el sistema? Bueno, este corresponde a la Comisión Nacional del Agua, es responsabilidad de ellos, y ellos tienen pues tanto la parte de proyectos ejecutivos como la parte de supervisión y de contratación de obras. A nosotros no nos corresponde intervenir, es responsabilidad federal. De acuerdo. Ingeniero Aguirre, ¿cuáles son las principales recomendaciones para la población mientras se normaliza el suministro, pues para ahorrar el agua principalmente sobre este tema? Bueno, es importante poner sobre la mesa que el principal operativo para atender a las personas es lo que cada uno de nosotros podamos hacer en casa, cuidando mucho el agua que tengamos almacenada. Se hizo la invitación para que todos los habitantes de las 480 colonias hiciéramos un esfuerzo por almacenar agua y cuidarla durante 5 o 6 días para permitir que se normalizara el servicio. Y en ese sentido yo les diría que la base fundamental es esa, que ahí es donde tenemos que usar el agua en las cantidades mínimas, el menor tiempo posible, y buscar no lavar ropa, los baños muy rápidos, casi con jicarita, el lavado muy eficiente de la vajilla, buscar que el agua que se utilice sea la menor posible, pero prácticamente con un gotero. Ya nos dice usted que es competencia federal hacer la revisión de la obra. ¿Cabe la posibilidad de que haya otro retraso o ya estamos hablando de fechas definitivas? Pues entiendo que el trabajo que hizo la Comisión Nacional del Agua tenía muchas complicaciones técnicas y que desafortunadamente se presentó un imprevisto. Entonces, para evitar que pudiese alargarse la solución, la Comisión Nacional del Agua tomó la decisión de cambiar el procedimiento y poner, en lugar de una K invertida, que era lo que se había planteado, poner un sistema de tuberías paralelas en el cual se tendrían las dos líneas, pero no interconectadas, con lo cual se cubre razonablemente con los objetivos, pero sobre todo se asegura que sea algo que no falle, que no requiera atracamientos, y que por lo mismo nos permita tener una claridad de que para mañana a las 5 de la tarde sí puedan estar bombeando el agua.
Ingeniero, y después de este servicio de mantenimiento que se le ha dado al sistema Cutzamala, ¿considera usted que el suministro de agua en la capital del país a futuro será mucho mejor, más eficiente? Pues sí puede ser más eficiente en el sentido de que el Cutzamala ya no va a requerir interrumpir su funcionamiento para darle mantenimiento, pero no quiere decir que va a traer más agua. El agua que va a traer es la misma, simplemente que ya no va a tener interrupciones. De todas maneras, atrás de esta actividad pues deben de venir muchas otras más para poder mejorar el servicio. De acuerdo, es el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho la entrevista, ingeniero. Juan, Iván, un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Muy buenas noches. Que tenga una estupenda noche.